El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a este su programa Palabra de Dios para tu vida, un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Es una producción del Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad que tenemos una vez más de estar expuestos a la palabra del Señor y permitirnos ser edificados a través de ella. La semana inmediatamente anterior estuvimos hablando acerca de lo que significa para nosotros bendición. Si usted que vio el programa anterior lo recordará, para quienes nos ven hoy por primera vez, invitarles para que lo vean y puedan entonces de esa manera encontrar el sentido de la enseñanza que estamos nosotros desarrollando en esta oportunidad. Hablábamos acerca de ese concepto de bendición que hay para nosotros a través de la palabra del Señor. Y veíamos claramente cómo desde el principio, es decir, desde Génesis, cuando Dios dice allí en Génesis capítulo 1, verso 27, que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y dice allí, y les dijo, y los bendijo. Entonces allí comienza la bendición y bueno, y hablamos acerca de lo que significa para nosotros bendición. Y quiero traer a colación algo muy importante y es cómo la bendición de nosotros como hijos de Dios se aterriza específicamente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, en nuestra casa. En aquel lugar que Dios ha creado, no solamente como un espacio geográfico, como un espacio rodeado de cuatro paredes, sino esa entidad maravillosa que el Señor ha creado inicialmente como matrimonio y posteriormente como hogar cuando vienen nuestros hijos. Y bueno, si no hay hijos también, entonces allí está el hogar conformado por un hombre, por una mujer, los cuales Dios ha bendecido. Y también encontramos nosotros que la bendición que Dios nos ha entregado, la ha entregado a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de Él y es Él mismo bendición para nosotros. Eso lo vimos nosotros la semana inmediatamente anterior y nos basamos precisamente, bueno, en varios pasajes de la palabra del Señor. Comenzábamos con Proverbios capítulo 3, verso 33, hablando de que así es como Dios bendice la morada de los justos. ¿Recuerdan ustedes que fue lo que le dio apertura a este tema? Después hablamos de Proverbios 10:22, Deuteronomio 28:1 y todo el capítulo 28. Habíamos sugerido pues que hiciéramos esa lectura del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y vimos Proverbios 18:22 y vimos también el Salmo 128, que precisamente dice lo siguiente: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en todos sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ese fue el pasaje con el cual nosotros finalizamos la enseñanza de la semana inmediatamente anterior. Noten ustedes entonces cómo la bendición de Dios está no solamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente
lo que Dios determinó entregarnos como bendición para nosotros, no son las cosas materiales, no son específicamente aquellas cosas que nosotros, bueno, de alguna manera deseamos, anhelamos, también disfrutamos cosas que tienen que ver con nuestro entorno natural, sino que ante todo y por encima de todas esas cosas, sin importar si las hay o no las hay, nuestra verdadera bendición, nuestra única y verdadera bendición se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor que no se nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios precisamente para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y a quien nos concedió fue a su Hijo Jesucristo. Porque cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra, nos amó y nos dio vida juntamente con Él, juntamente con su Hijo, con Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador personal. Él es nuestra bendición. Por eso el apóstol Pablo lo afirma claramente que en Él estamos completos. Afirma también entonces que si Dios, el Padre, nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, es Él nuestra bendición y con Él viene entonces todo lo que está alrededor nuestro, todo lo que Él sabe de lo cual tenemos necesidad, pero que ha advertido el Señor claramente, quedó registrado en el Evangelio que escribe Mateo, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas por las cuales el hombre natural se afana para usted y para mí, para cada uno de nosotros en nuestra condición y posición de hijos de Dios, no son añadidas. Esa es nuestra bendición, fíjense en ustedes, esa es nuestra bendición. Nuestra bendición entonces es Él, está centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero mostrarles un nuevo pasaje que afirma una vez más esto que hemos venido diciendo acerca de nuestra bendición. Y lo encontramos precisamente en el libro de los Salmos, ahora en el capítulo 112. La semana pasada vimos Salmos capítulo 128, hoy vamos a revisar en el libro de los Salmos nuevamente, pero el capítulo 112. Y bueno, usted encontrará en algunas versiones, por ejemplo en la Reina Valera 60, que tiene un título que dice Prosperidad del que teme a Jehová. Prosperidad del que teme a Jehová. Noten ustedes que, y bueno, no pretendemos desligar una temática de la temática de la semana anterior con el tema del día de hoy, es la continuidad del tema, y por eso me remonto al 128 que vimos la semana pasada, cuando dice en su verso 4, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí comienza diciendo prosperidad del que teme a Jehová. Noten ustedes, y lo hemos visto en varias ocasiones también, que aquella acción de temer al Señor significa varias cosas. Bueno, primero podríamos decir qué no significa. No significa tener miedo o tenerle miedo a Dios. Significa conocerle. Significa precisamente que en esa medida de conocimiento, entonces nosotros le obedecemos. ¿Por qué le obedecemos? Porque le conocemos. No le obedecemos porque le tenemos miedo, le obedecemos porque le conocemos, porque le amamos en la medida que Él nos amó a nosotros. ¿Por qué podemos decirle al Señor que le amamos? Pues porque Él nos amó primero. Eso afirma la palabra del Señor. Noten ustedes entonces que nuestra obediencia a Dios, que se resume en el temor del Señor en cada uno de nuestros corazones, está basado precisamente en esta nueva naturaleza que se nos ha impartido. Por naturaleza conocemos a Dios, estamos con toda la disposición y con todo lo que necesitamos. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, tenemos la palabra de Dios expuesta, abierta delante de nuestros ojos, que nos ilustra plenamente acerca de cuál es la buena, agradable voluntad de Dios para nuestra vida, y en esa medida de conocimiento entonces le obedecemos a Él. Es estar certeros también de que Dios está en contacto nuestro en todo momento de nuestra vida, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, allí está el Señor, porque habita en nuestro corazón, porque hay una común unión entre Dios Padre y nosotros, y esa común unión se llama su Hijo Jesucristo. Comienza diciendo este Salmo 112,
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Nuevamente, bienaventurado. Lo vimos la semana pasada. Bienaventurado. Le va bien. ¿A quién? A quien le teme al Señor. Es decir, a quien lo conoce, a quien lo obedece, fruto de ese conocimiento. Es un agrado obedecer a Dios. Es nuestra naturaleza la que nos lleva a obedecer y a conocer cada vez más a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Recuerdan que leíamos también, en algún momento creo yo, pero vale la pena recordarlo, el Salmo 1, cuando dice en su versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nuestra delicia está en su ley, nuestra delicia está en sus mandamientos, nuestra delicia está en su palabra. Y si está en su ley, en su palabra, en sus mandamientos, está en él mismo. Él es la palabra de Dios para nosotros. Y entonces en esa misma medida dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese principio de que nosotros nos deleitamos en la ley del Señor, que nos deleitamos en su palabra, que nos deleitamos en sus mandamientos, debe llevarnos entonces a pensar y a actuar consecuentemente a esto que voy a mencionar que estamos pensando, en que para nosotros lo es todo. ¿Qué lo es todo? La palabra de Dios. No es solamente un manual de vida, como algunos afirman. No es solamente el manual de instrucciones del fabricante de un producto que el fabricante fabricó, sino que va mucho más allá. Es nuestro alimento espiritual. Es nuestro alimento de vida, es lo que nos mantiene vigorosos, es lo que nos mantiene alimentados, nutridos en nuestra vida espiritual. Por eso no lo limitamos a ese manual de vida o a ese decálogo de instrucciones. La palabra de Dios es todo para nosotros. Por eso somos defensores de la palabra. Nos alimentamos a través de la palabra del Señor, a través de ella lo conocemos a Él y a través de su palabra nos permitimos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida porque está expresada en ella, pero también hemos entendido que a través de la palabra, porque a lo largo y ancho de la palabra del Señor, conocemos nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso entonces somos bienaventurados. Note que la bienaventuranza no se centra en el sinnúmero de viajes que podemos estar haciendo. No se centra específicamente en aquellos aspectos materiales o de buena vida que, entre comillas, podamos nosotros tener. No se centra en eso. Se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, habitando en nuestro corazón y en el conocimiento que tenemos nosotros de Él, y en esa medida de conocimiento vivimos a Jesucristo y expresamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Note que el deleite no es poco, el deleite no es temporal, el deleite no es algo efímero o algo momentáneo, es en gran manera, es en todo momento. Por eso la instrucción que la misma palabra entrega acerca de ella es meditar en ella de día y de noche. Es decir, deleite hay de día y de noche y por eso es que lo menciona en gran manera. Verso 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Noten ustedes entonces cómo ahora trasciende esa bendición que habita en mi corazón, trasciende esa bendición que me ha sido otorgada, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahora eso trasciende nuevamente, volvemos a insistir, en nuestro núcleo familiar. Porque note que el versículo 2 que está inmediatamente después del 1, habla precisamente de mi descendencia. Habla precisamente de una característica que tendrá mi descendencia, y mi descendencia son mis hijos, y los hijos se generan o se obtienen en el hogar, son producto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es
la bendición que Dios ha entregado. Eso dice la palabra del Señor. Recuerden ustedes que los hijos son bendición, son herencia de Jehová para nosotros. Y entonces dice acerca de nuestra descendencia que será poderosa en la tierra. Muchas veces hemos creído que poderoso en la tierra podemos nosotros asimilarlo a que van a tener mucho dinero. Bueno, y no estaría mal si eso llega a suceder, pero no es ese el poder. Algunos podrán pensar que van a ser grandes dirigentes, que van a ser grandes políticos, que inclusive podrán llegar a ser los presidentes o los primeros ministros de las naciones. No habrá inconvenientes si Dios los ha preparado para aquello, allí Dios los llevará. Pero no significa que el poder esté centrado precisamente en esas acciones puntuales. Porque aquí habla de que bienaventurado es el hombre que teme a Jehová en general. Bienaventurada será también su descendencia en términos generales. Por eso dice su descendencia será poderosa en la tierra. La pregunta es entonces, ¿en qué consiste que mi descendencia sea poderosa? Consiste precisamente en que a través de ese conocimiento que tenemos nosotros como padres de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estará permitiéndose entonces que nuestros hijos tengan ese mismo conocimiento impartido por nosotros, mostrado en el ejemplo que nosotros les hemos dado, y de esa manera entonces el poder que viene de Dios para cada una de nuestras vidas, ese poder que nos rescató de la muerte, ese poder que nos ha rescatado de la oscuridad, ese poder que nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo Jesucristo, ese poder estará en mis generaciones futuras también. Alguien te recordará a ti como el abuelo que evangelizó. Alguien te recordará a ti como el padre que siempre mostró un nivel de fe adecuado y apropiado para cada circunstancia. Alguien recordará a aquel hombre, a aquella mujer de oración que siempre confió y siempre evidenció confiar en Dios claramente ante cualquier circunstancia. Siempre habrá quien recuerde a un hombre o a una mujer de esas características. ¿Qué estamos diciendo entonces? Así será nuestra descendencia, como poderosa en la tierra. Y dice además que la generación de los rectos, es decir, no está hablando solamente de mis hijos, sino que esto trasciende también a generaciones futuras, dice, y habla de generación de los rectos, será bendita. Es decir, tendrán la posibilidad, una mayor posibilidad. La decisión es de cada uno de ellos, obviamente, pero tendrán una mayor posibilidad de que esta bendición que hoy nosotros disfrutamos, que hoy nosotros vivimos, que hoy nosotros compartimos, que hoy nosotros mostramos cada día, que se llama Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, también esté en ellos. También ellos lo puedan disfrutar. ¿Quiénes? Nuestra generación. Nuestra generación. Su descendencia será poderosa. ¿La de quién? La del hombre que es bienaventurado porque teme al Señor y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Esa descendencia, dice la palabra, será poderosa en la tierra. Y habla de la generación de los rectos, será bendita. Cuando nosotros hemos entendido esto, podemos entonces hablar del verso 3. Para que no haya confusión en quién es realmente nuestra bendición. Note que, consecuentemente, el verso 2 está después del 1 y ahora el verso 3 está después del 2. Mire lo que dice el verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Note que esto no comenzó con bienes y riquezas, pero sí las hay. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Nuestra bendición es Él. Él es nuestra bendición, pero a Él le ha placido añadir a nosotros bienes y riquezas. ¿Dónde? En nuestra casa. Note cómo se centra la bendición de Dios en el hogar, en la casa, en el espacio no físico de esposos, padres e hijos. Allí está la bendición de Dios para nosotros,
Es allí donde está nuestra bendición, es allí donde permanece nuestra bendición, es allí donde se multiplica cada vez más nuestra bendición. Y entonces Él, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador personal, que es nuestra bendición, añade a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. ¿Qué cosa? Dice el verso 3, bienes y riquezas. Bienes y riquezas hay en su casa. Y además afirma, y su justicia permanece para siempre. Qué interesante que podamos encontrar esto que hace parte de nuestro ámbito natural, pero que afirma la palabra del Señor. Dios conoce que tenemos necesidad de aquellas cosas, que esté en el verso 3 y no en el 2 y mucho menos en el 1. Ese orden no es capricho, ese orden es el orden que Dios ha establecido. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí para él será entonces bendita, poderosa en la tierra, su descendencia y la generación de los rectos será bendita. Ahora le añade, bienes y riquezas hay en su casa, y le añade nuevamente, y su justicia permanece para siempre. Noten ustedes entonces cómo Dios, en el amor que ha manifestado hacia cada una de nuestras vidas, y lo ha manifestado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha añadido todas las cosas con Él. Ha permitido entonces que nuestras vidas estén completas, que no nos haga falta absolutamente nada, y que podamos entender cada día de nuestras vidas la magnitud de la bendición, la magnitud de la grandeza, la magnitud de su amor, la magnitud de lo que Él es para nosotros. La magnitud se centra en que Él es vida para nosotros y que Él es el todo y en todos. Para muchos Jesús es simplemente alguien que le colabora en el desarrollo de su vida, que le ayuda en lo que para Él es imposible y cosas como esas. Para nosotros, mis queridos, Jesucristo lo es todo. Él es todo y en todos. Y por eso entonces Él es nuestra bendición y ha decidido manifestarse, ha decidido volcarse como lo que Él es, como bendición, como vida en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso recordarán ustedes aquella frase del apóstol Pablo cuando afirma, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Eso no es algo que esté allí por fuera del contexto. El apóstol Pablo, habiendo entendido precisamente quién era bendición para el ser humano, para el hombre en general, le dice a aquel carcelero, recordarán ustedes ese pasaje de donde se desprende esta afirmación, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Porque cuando nosotros nos permitimos entonces que esa manifestación de gracia, de amor, de misericordia hacia nosotros, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se evidencie y se manifieste a través de nuestras vidas, los primeros que son impactados por ello son nuestros hijos, son nuestra casa, nuestro hogar. Por eso la invitación es a que permanezcamos en lo que realmente somos, en hogar, en familia, y que esa bendición que Dios ha traído a través de su Hijo Jesucristo permanezca siempre en la medida que debe estar en cada una de nuestras vidas. Voy a leerles acá en la traducción al lenguaje actual estos 3 primeros versículos del capítulo 112 del libro de los Salmos y dice de la siguiente manera. Mire esto. Alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. Ese siempre triunfarán en todo es cuando dice acá en Reina Valera y su justicia permanece para siempre. Pero el escenario de bendición
Si lo viéramos de esa manera, no queda ahí. Mire lo que sigue. Verso 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Son expresiones claras de que la bendición de Dios, que es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente habita en nuestro corazón, sino que habita en todo lo que nosotros somos, comenzando en mi corazón y en mi hogar. Mire que le dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Hay relaciones interpersonales de bendición, llamémoslo así. Y le añade, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué este hombre? ¿Cuál hombre? El que has bienaventurado porque teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, gobierna sus asuntos con juicio. Podríamos nosotros decir sin lugar a equivocarnos que es porque hay en él la sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, recordarán ustedes que eso lo hemos visto en programas anteriores, según lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recuerden que en la versión tradicional del lenguaje actual dice que si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer a Dios. No hay otra manera. Noten ustedes entonces, por eso este hombre maneja sus asuntos con juicio. ¿Qué será que maneje sus asuntos con juicio? Hay orden en su casa, hay orden en sus finanzas, hay un principio de autoridad que se respeta en su hogar, en su casa. Trata bien a su esposa, educa perfectamente a sus hijos. ¿Por qué? Porque quien es bendición está allí, en medio de ellos, en medio de cada uno de nosotros. Ese verso 5 en la traducción del lenguaje actual dice, la gente buena es generosa, presta a quienes le piden y manejan bien sus negocios. Mire de dónde vienen los bienes y las riquezas, de que manejan bien sus negocios. Hay sabiduría para conducirnos, hay sabiduría para invertir, hay sabiduría para gastar también, hay sabiduría en todo lo que hacemos diariamente. Dice entonces el verso 6, y ojo, que esto también hace parte de este mismo escenario de bendición, por lo cual, es decir, teniendo en cuenta lo anterior, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, no es para menos. Crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Noten ustedes hasta dónde trasciende lo que nosotros llamamos bendición. Solo que en ocasiones queremos esa parte final de lo que hemos llamado bendición, pero no nos damos cuenta que el origen de la bendición es precisamente el Señor, nuestro único y suficiente Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo. No solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en todo lo que hacemos nosotros diariamente, porque lo estamos haciendo bajo esta nueva naturaleza que se nos ha impartido. Finalizo leyendo como dice acá. Dice, la gente buena jamás fracasa, siempre se les recuerda con cariño. Nunca les asalta el temor de recibir malas noticias, pues confían en Dios de todo su corazón. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esa certeza que tenemos en quién es Dios para nosotros. No tienen por qué preocuparse ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire de triunfo a todos sus enemigos. Siempre que ayudan a los pobres lo hacen con generosidad
y en todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Cuando los malvados ven esto, se enojan y rechinan los dientes, pero acaban por perderse. Los planes de los malvados siempre fracasan. Noten ustedes entonces qué bendición es entender qué es realmente, o mejor, quién es realmente bendición para nuestras vidas. Así hemos llegado al final de este programa, invitándoles, el tiempo se nos agotó, invitándoles a que ustedes cada día se interesen cada vez más por escudriñar la palabra del Señor y de esa manera podamos, mire, en 30 minutos que se pasaron muy rápido, poder extraer de ellos, guiados por el Espíritu Santo, todo lo que nuestra vida necesita, requiere. Por eso es que la palabra afirma, en Él estamos completos. Invitándoles para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche pueda usted encontrar un nuevo episodio, una nueva emisión de este su programa, Palabra de Dios para tu vida. Recuerde, esto es una producción del Ministerio Transmitiendo Su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracia y paz en sus corazones.